De verdad, la oportunidad que se me brinda es un privilegio siempre compartir, apoyar la plataforma hasta donde sea posible, fiel y leal, como desde que comenzamos, aquí estamos. Bueno, este, me toca hoy el tema, el poder sobrenatural de Dios revelaciona al mundo. Y qué interesante este tema porque se ha venido hablando de que el cielo baja a la tierra de una manera especial a través de nuestras vidas. Y bueno, hoy voy a desarrollar este tema. Y cuando hablamos del poder sobrenatural de Dios, hablamos del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y es que antes de conocer a Cristo, mis estimadas hermanas y hermanos, consiervos, no teníamos ese poder sobrenatural de Dios. No lo teníamos. La verdad no. Teníamos lo natural, ¿verdad? Es decir, venimos de papá y mamá, nacimos con talentos y dones naturales y recibimos de nuestros padres cosas heredadas de ellos, ¿verdad? Y cuando nacemos de Dios, cuando nacemos, Dios permite, en otras palabras, el desarrollo de ciertas cualidades, talentos, habilidades, lo que yo llamo dones naturales. Por ejemplo, mi papá fue maestro de obra y él nunca pasó de segundo año de la escuela y fue un gran maestro, hizo escuelas, colegios, hizo grandes edificios, grandes edificaciones, casas en las cuales yo hoy me quedo admirado. Leyó planos de arquitectos y trabajó con ingenieros y arquitectos midiendo los terrenos y trabajando. Y mi papá fue un gran hombre que fue artesano, hizo muebles. Tengo una gran mesa laqueada aquí en mi casa, de que nunca él vio a nadie ni aprendió de nadie, todo era empírico. Eso eran dones naturales, ¿verdad? Cosas tremendas de mi papá. Hoy, algunos hermanos heredaron eso. Yo heredé este arte que ven atrás, yo heredé la pintura, el dibujo, heredé parte de arquitectónica, muchas cosillas conozco, ¿verdad? Pero fueron empíricas y ahora después que entré a la universidad estudié arte, artes plásticas, sí, logré desarrollarme más ya, ¿verdad? Pero vino empírico, primero como don natural, hacer grandes obras de arte, ¿verdad? Que algunas están fuera de la nación y otras, ¿verdad? Y estoy ahí trabajando en eso para hacer una gran exposición y una galería en el futuro, porque hay que sacar lo natural. Pero cuando nacemos en Cristo, y aquí es donde yo vengo, no hablemos de mí ni de lo natural, sino que cuando nacemos en Cristo como nuevas criaturas, Dios por medio de su Espíritu nos da dones sobrenaturales por encima de los talentos que ya tenemos, ¿verdad? Por eso se les llama dones sobrenaturales, es decir, los naturales, los dones de Dios sobre los naturales que ya tenemos. Y hablando del poder sobrenatural de Dios, cada uno de nosotros ha recibido lo suyo, ¿verdad? Algunos son mecánicos, otros son doctores, otros son ingenieros, otros son arquitectos, otros son, qué sé yo, estudiaron, pero cada uno ha recibido lo suyo. Y cuando venimos a Cristo, cada uno ha recibido lo suyo también, es decir, ese poder venido del cielo cuando nacemos de nuevo. Entonces, aparte de la salvación, este poder necesario es lo que se recibe de inmediato, ¿verdad? Para incrementar la eficacia de la extensión del Evangelio con poder, con poder. Así llamo yo esto, con poder. Y para fortalecer y profundizar una relación íntima con Dios a la medida que el Espíritu Santo va regenerando nuestro ser a la medida y estatura de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese poder es la grande e inevitable condición del testimonio cristiano, ¿verdad? Uno puede tener mucho talento, hermanos y hermanas, puede tener una gran instrucción, puede tener muchas cosas, puede tener grandes dones naturales, los que ya les mencioné, una amplia experiencia en muchas cosas que hagamos, pero será ineficaz si carece del poder sobrenatural de Dios, hablando ya de lo espiritual, de lo celestial, hablando ya de lo ministerial, ¿verdad? Seremos ineficaces si carecemos del poder sobrenatural de Dios, ¿verdad? Entonces, en cambio se puede carecer de muchas cosas, ¿verdad? De educación, de preparación, quizás no seamos tan atractivos físicamente o atrayentes en nuestras maneras de ser, sin mucho refinamiento, hablo yo, pero si estamos dotados por el poder del Espíritu Santo,
El mundo se girará por verle arder por Dios, por vernos arder por Dios. Claro, tampoco vengo aquí a decir que no hay que estudiar, que no hay que prepararse, que no hay, no. Si está preparado y estudiado, mucho mejor, ¿verdad? Como decía mi hijo Andrés, bueno, está estudiando una maestría, va a entrar a un doctorado en lo que hace, en lo que sabe hacer. Pero como él dice, si Dios me llama a mí, con usted algún día al ministerio, quiero ir mejor preparado, pues con mucho más razón, hijo, le digo yo. ¿Quién va a decir que no? Entre más preparados vayan, serán pastores, ministros de Dios, misioneros, bivocacionales o como sea, van a servir a Dios con una manera especial, no como yo que empecé a puro don, ¿verdad? Y aquí vamos, a puro don. Aquí estamos en muchas maneras, pero Dios ha sido bueno conmigo y con nosotros, que nos ha bendecido de verdad, verdaderamente con el poder para avanzar en la obra. Hay tres principios en cuanto a esta enseñanza, tres principios que quiero profundizar hoy, pero vamos a ver el primero, ¿verdad? El primer principio, número 1, revestido de poder. Ahí en pantalla vamos a verlo. Eso fue una diapositiva. Ahí está. Principio número 1, revestidos de poder. Y ahí vamos a pasar a la cita bíblica que nuestra hermana Marisabel por ahí mencionó ahorita en su disertación. Revestido de poder en el sentido de Hechos 1:8, donde dice así la Nueva Traducción Viviente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¡Wow! ¡Qué manera! ¡Qué lindo esa palabra! ¿Verdad? Que hay mucho que hablar, ¿verdad? Es un texto clave del libro de Hechos, ¿verdad? Uno de los versículos que más se estudian, se trabajan, se disertan, se enseñan, ¿verdad? Y Jesús sabía, hermanos y hermanas, que la iglesia naciente no iba a sobrevivir si el Espíritu Santo no intervenía en la vida de cada creyente con un derramamiento de su poder, de su gracia. De verdad, Jesús lo sabía. Como Habacuc en tiempo atrás, cuando le dijo al Señor allá en Habacuc capítulo 3, por ahí, capítulo 3, 1, 2, por ahí dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos, a la renacer, porque él sabía que si el Señor no vendría con un poder derramador de su espíritu, de su presencia, inclusive hasta el remanente iba a sufrir, iba a quedar vencido. Entonces aquí Jesús sabe que si la iglesia naciente en el siglo I, él sabe perfectamente que no sobreviviría. Ahora, ¿por qué sería la pregunta? Bueno, porque la iglesia del primer siglo comenzó siendo judía en primer lugar, ¿verdad? Y venían de un contexto religioso, ritualista, de hacer cosas, de hacer esfuerzos, llamo yo, de sudar, de ver para creer, ¿verdad? Había una larga transición ahí, tremenda. Ahora que iniciaban una nueva vida, la vida en Cristo, así por así decirlo, desde una nueva naturaleza en Cristo, no adánica ya, obviamente, sino desde el Espíritu y no de la carne. Sin embargo, nada iba a ser fácil para aquella iglesia creciente. Como no lo es fácil para nosotros cuando venimos a Cristo, creemos que todo es un lecho de rosas, pero nos damos cuenta que hay un proceso de crecimiento en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque se vive en un cuerpo mortal sujeto a tentaciones, a aflicciones, a enfermedades, a necesidades, a limitaciones en todo tipo, ¿verdad? Y además se vive en un mundo caído, y atrayente a la vez, ¿verdad? Quiero decirles, ¿verdad? Porque este mundo es atrayente, el sistema del mundo. Y se está en conflicto ante el poder del diablo también, que esta es la otra parte, no va a ser fácil. Los demonios, las tinieblas, todo a la vez. Yo llamo aquí todo a la vez. Entonces, de hecho, es necesario el poder sobrenatural de Dios para revolucionar al mundo. Y todo lo demás, desde el punto de donde estemos, porque desde esa Jerusalén, bueno, yo vivo aquí, trabajo aquí en la Capri San Miguel Desamparados. Y el hermano Daniel allá en el lugar donde él está, el hermano Federico allá arriba, hombre valeroso ahí en esas colonias tremendas. Y muchos otros siervas y siervos de Dios están desde ese punto. Ahí tienen que revolucionar alrededor, al mundo, porque esa es nuestra Jerusalén y después avanzamos a lo demás. Y con esta gran visión de MM33 es precioso porque uno entonces mira hacia afuera, más allá donde ya estamos
anclados, ahora mirar hacia afuera. Entonces, es necesario el poder sobrenatural de Dios para revolucionar el mundo y todo lo demás, obviamente. Porque aquellos atemorizados discípulos del primer siglo, al igual que nosotros hoy, ellos necesitaban el poder para ser regenerados, primero en su proceso de crecimiento espiritual de adentro hacia afuera, porque era todo un proceso. Somos niños espirituales y ahora empezamos de adentro hacia afuera. Nuestro mundo viene del corazón hacia afuera. Poder para adquirir una santa intrepidez, llamo yo, para predicar el evangelio con unción, ¿verdad? Por ahí arrancamos. Y así cumplir el llamado a la gran comisión y acompañamiento de señales y milagros según Marcos 16, 15 y 18, que por ahí está una cita bíblica que me gustaría que me la pasaran para que la puedan ver ahí por lo menos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, como decía Daniel un día en una de sus explicaciones, en una enseñanza, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán la mano serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Yo me acuerdo cuando yo me convertí en los años 80, en el año 1986, para ser más claro, una época en la que había un gran avivamiento en nuestra nación, había predicaciones en las calles, en las paradas, las iglesias estaban avivándose, estábamos entrando bueno, yo empecé en esas épocas, campañas tremendas y todo eso, yo me acuerdo los cultos, las grandes actividades que se hacían, los derramamientos del Espíritu, los bautismos en el Espíritu Santo que se daban, que ahora relativamente son casi más pocas, la verdad, a no ser que la iglesia esté viviendo esto, pues. Pero no era como antes, yo veía niños siendo bautizados en el Espíritu chiquitico, mis hijos, pequeñitos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, no llegaron ni a la pubertad y ya eran bautizados en el Espíritu. Bueno, ahora que oye un niño ahí orando, bueno, gloria a Dios por este niño, ¿verdad? Que orando a la palabra, eso se veía mucho antes, que los niños oraban, hablaban en lenguas, profetizaban. ¿Y qué puedo decir? Eran tiempos tremendos. Eh, bueno, no veía a nadie tomar una serpiente o beber una cosa mortífera y cosas como esas, pero se da que esos tiempos han pasado, se estancaron y ahora empezamos a retomarlos de nuevo, pero se necesita el poder de Dios. El poder sobrenatural de Dios que es que se tenía antes y ahora no se tiene, ¿no? Ahí está, pero vamos a seguir hablando del tema para saber por qué es que ha costado en muchos esto. Hermanos y hermanas, debemos desear en primer lugar apasionadamente, desearlo de corazón, de veras se los digo, este poder activado en nosotros, ¿verdad? Yo decía que podemos vivir una vida religiosa, podemos conectar y seguir dormitando, podemos congregarnos y no necesariamente lo hacemos de verdad, en espíritu y en verdad, orar, ¿verdad? Porque el poder está ahí en cada vida, en su vida y en la mía, en cada corazón, ahí está. Pero ese poder tiene que ser activado. Ese poder es el juego del Espíritu Santo que no debe dejar que se contriste ni mucho menos se apaga. Estas dos palabras son las que de verdad tenemos que ponerle mucha atención durante esta disertación. ¿Por qué? Porque esta palabra contristar y apagar casualmente es lo que en realidad hace que el poder del juego del Espíritu Santo se desactive, yo no sé, así lo puedo llamar yo, es como desenchuflar un abanico, una licuadora o la pantalla, inclusive la computadora de la corriente madre, de la fuente donde recibe corriente. Ahora, cuando hay un estilo de vida, de constantes encuentros, de cara a cara con Dios, qué lindo es. Ese poder llega a los que no lo han experimentado. Interesante esto. Porque yo conozco creyentes que no han experimentado el poder de Dios todavía, estando ese poder dentro de ellos. Porque en el momento que tú conoces a Cristo, el Espíritu Santo se activa. Pues hay que meterle entonces la teclita plá para que se active. Entonces, este estilo de vida, hablo de estilo de vida, de constantes encuentros.
No es esporádicamente. Hay creyentes que van domingo a domingo y ahí es el único contacto o el único encuentro que tienen con la palabra, con Dios, con los hermanos. No, hermanas y hermanos, debemos de llevar a la gente a decirles que estos encuentros son constantes, diarios, devocionales, cara a cara con Dios. Que ese poder llega a los que no lo han experimentado, llegue y encienda a los apagados y active a los desactivados y conecte a los desconectados. Claro que sí. Mi esposa cuando participa de la plataforma que yo tengo, ella le dice a los que están ahí, hermano, usted puede estar conectado y a la vez desconectado, desactivado en una plataforma, porque está dormitando, porque está dormido, porque está pensando en otras cosas o no está, ¿verdad? Es tremendo. Es increíble. No permita usted que el temor, que es una emoción tóxica, se convierta en tu maestro. Jamás. Y no solamente hablo de esta emoción del temor, sino de otras emociones que tienen que ver con el alma. Cuando permitimos que temores y miedos, que parece que el miedo, parece que el temor es lo que apaga el espíritu. Parece que siempre nos han enseñado, hemos enseñado que el temor, bueno, la cobardía, las temblorinas, los nervios, los pánicos y todo eso, sean los maestros. No permitas que estos sean tus maestros. Hay muchos que les da miedo ir a evangelizar, por ejemplo, salir a la calle. Yo oí una hermana, es que a mí me da miedo salir porque me muerde un perro, decía, o me sale un ladrón, o esto y lo otro. Entonces, salgamos acompañados, no sé. Hay gente que es miedosa para hablarle a otros, o inclusive para moverse, a creerle a Dios que tiene ministerio, que tiene talento, que tiene dones, los tienen enterrados. ¿Qué fue lo que pasó con aquel hombre que enterró su talento? Fue miedo, cobardía. Y se excusa en que todos los demás, ¿verdad? Y todo esto, y trae. No, la verdad es que cuando el temor y otras emociones tóxicas, enfermedades del alma, llamo yo, almáticos, estas cosas se convierten en maestros, apagan la vida del poder en el Espíritu Santo. Y hay un mandamiento ahí en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu, no lo apaguéis. Ahora, si el Señor se mueve con libertad en nuestra vida a través de su Espíritu, constantemente estaremos involucrados en cosas imposibles. Hemos generado proyectos de construcciones por fe, hemos generado proyectos evangelísticos por fe, hemos salido, hemos hecho lo que por fe, sí, pero es porque estamos conectados. Si el Señor se mueve con libertad en nuestra vida, a través de su Espíritu, escúcheme bien, constantemente vamos a estar metidos, involucrados en cosas imposibles. Es que es la lógica. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Imagínese usted, Espíritu, el Señor es el Espíritu, todo el que tenga a Cristo tiene al Espíritu, y donde usted esté, ahí está el Espíritu, y ahí donde usted esté debe haber libertad. Por eso yo siempre he dicho que usted es el responsable de hacer a su alrededor un cielo o hacer un infierno. Porque así como tiene la capacidad para tener un infierno, puede tener la capacidad para tener un cielo. Y al revés también. Eso es tremendo porque hay potencial. Y siempre he dicho, así como hay gente que tiene potencial para pecar, tiene potencial para ser santo. Entonces la vida de poder es una vida de permanecer en Cristo, de estar conectados a la vida, como un artefacto tiene que estar pegado a la corriente, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Y tiene que estar conectados a la vid verdadera con la fuente que es Cristo. Amén. Hermano Daniel, creo que algo está pasando, ¿no? Todo está bien, sí. Es que te veo ahí en pantalla moviéndote, estás hablando, estás en otra plataforma. Todo está perfecto. Todo está bien. Ok, es Daniel el que está seguramente conectado y está en pantalla ahí con otra plataforma. Bueno, es que me confundo ahí cuando lo veo hablando. Digo, seguramente no me están escuchando y él tomó la palabra, ¿ok? Sí. Bueno, muy bien. Continúo entonces, avanzo entonces con mi información acá. Si el Señor se mueve con libertad, como estaba diciendo, constantemente estaremos involucrados en cosas imposibles. Muy bien, entonces,
La vida de poder es una vida de permanecer en Cristo, de estar conectados a la vida verdadera. San Juan 3, como dice ahí, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en el tronco, por así decirlo, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Esta palabra a mí me ha llenado, la verdad, porque la vida de poder es una vida de permanecer en Cristo, de estar conectados a ella, a la vida verdadera, como la fuente de nuestra energía. ¿Estamos claros? Como la fuente de nuestra energía. Ahora, debemos desear apasionadamente tener encuentros con Dios a diario, ¿verdad? Yo creo que es a diario que tenemos que tener estos encuentros, ¿verdad? En nuestros devocionales, en la cámara secreta, que nos cambien la vida, hermanos, que nos metan ahí en esa presencia. ¿Para qué? Bueno, para así ser entonces hombres y mujeres de fuego que revolucionen al mundo. Yo creo en lo personal que cada vez que estemos, escuché una vez al hermano Ricardo hablando en una de sus intervenciones acá en la plataforma, de lo claro que él dijo que cuando un hombre o una mujer de Dios habla con denuedo, que habla inspiradamente, que sirve inspiradamente y que se mueve inspiradamente porque es un hombre o una mujer que ha estado en la presencia de Dios. Es inevitable que un hombre o una mujer que no haya estado en la presencia de Dios no se le vea en su vida, en el reflejo de su vida, como Moisés, que había estado cara a cara con Dios allá en el monte alto, ya, y tuvo que bajar, y cuando bajaba el rostro le resplandecía y tuvieron que ponerle un paño, él se lo puso ahí para que, ¿verdad? Es obviamente, eso es claro que el que ha estado con Dios se refleja por la manera inspirada, por la manera que sirve inspirada, la manera que habla inspirada, por la manera que vive inspirado. Tengo una aplicación práctica acá, quisiera que suba la pantalla ahí, me hace el favor. Federico, aquí tenemos en la aplicación práctica unas preguntas y la primera es, ¿tienes un estilo de vida de encuentros de cara a cara con Dios para que su poder llegue? Esto es un reto para nosotros, un desafío. Ay, hermano, con respeto lo digo, pero yo no creo que cada oración que haga allá de vez en cuando funcione de esta manera. Parece que tenemos que tener un estilo de vida, no parece, es que tenemos que tenerlo. Encuentro de cara a cara con Dios para que su poder llegue de una manera sobrenatural. Y este es el desafío de cada creyente y cuánto nomás de cada ministro, de cada ministro de Dios que sirve al Señor, ¿verdad? Número 2, cuida de no caer en emociones tóxicas, y no solamente emociones tóxicas como el temor. Conozco mucho de esto en el sentido de que como pastor uno ve gente que no viven llena de temor, de amargura, de resentimientos, de pánico, de miedo, de estrés, de depresiones, de, de rencores, de odios, ¿verdad? Una vida sin sentido, almáticos totalmente, emociones tóxicas, como el temor, por ejemplo, para no apagar la vida del poder en el Espíritu. Y es que también, no solamente el temor apaga la vida de poder en el Espíritu Santo, no, no solamente. Muchas otras emociones tóxicas apagan, ¿verdad? Deberíamos de valorar esto en esta pregunta, en esta aplicación práctica, y ver si en alguna área de nuestra vida hay una mancha en nuestro ágape que no nos permite desarrollarnos como debe de ser, ¿verdad? La tercera pregunta es, ¿permaneces en Cristo para estar siempre conectado a Él? ¡Wow! Esto tiene que ver con estar pegado al tronco, a la vid. Y cuando digo pegado me refiero conectado a Él, dependiendo de Él, haciendo de que Cristo sea nuestra vida. Y como dijo Pablo, Cristo en mí, mi esperanza
en gloria. Claro que todos podemos decir que tenemos a Cristo, pero nos tiene Él a nosotros, es la palabra. ¿Cuántas veces nos hemos despegado, verdad, para tomar decisiones muy propias en la vida? Bueno, oremos un momento en esta hora para que de verdad estas tres preguntas podamos estar como se pide acá. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que podamos de verdad penetrarnos en el lugar santísimo y en tener un encuentro cara a cara con usted, para que su poder llegue a nuestra vida más todavía del que ya tenemos. Y si hay algunos acá que no lo tienen todavía, que no lo están viviendo, pues sean tocados, conectados, impactados. Que emociones tóxicas como el temor y otras no apaguen una vida del Espíritu Santo. Y si está apagada, se vuelva a activar en esta mañana, que haya conciencia de volverse a activar en el nombre de Jesús. Que podamos seguir permaneciendo en la vida de una manera especial, sin irnos a la derecha, ni a la izquierda, ni abajo, de ninguna manera, sino mirando a usted siempre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el principio número 2, perdón, tiene que ver con nuestra relación con el Espíritu Santo. Wow, aquí esto va a ser un boom en nuestra cabeza, ¿verdad? Este principio número 2. Salmo 105:4, ahí en pantalla. Este salmo se las guarda, tiene unción, tiene esencia del cielo. Aquí dice, buscad a Jehová y su poder, dice, buscad siempre su rostro. Reina Valera, revisada 1960. Mire qué tremendo. Buscad al Señor y su poder. Bueno, no es malo que aprendamos a buscar al Señor, pero también su poder. El apóstol San Pablo en el libro de Efesios capítulo 6:10, viniéndome a la memoria en este momento este texto, dice que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Wow! Yo lo asocio con van muy de la mano. Y qué lindo Pablo ahí, porque él recomienda a los efesios que posiblemente están decaídos, cargados, o ya inclinándose a dejar el primer amor, como dice Apocalipsis capítulo 2. Él les dice que busquen, que se fortalezcan en el Señor, y que vean el ejemplo en Jesús y en el poder de su fuerza, que es el poder del Espíritu Santo. Bueno, aquí el salmista es que busquen al Señor y su poder. Busca siempre su rostro. Ahora, en esta máxima que leemos acá, si aprendemos a no contristar y a no apagar el Espíritu Santo, sabremos el secreto para ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Usted no sabe, hermano, lo que esto a mí me ha cambiado la vida en el sentido de reconocer esto. Contristar y apagar son dos cosas al Espíritu Santo que pierde que seamos llenos del Espíritu Santo. Una vez escuché a un hombre de Dios, a un pastor, decirme, lo escuché a él y él me lo dijo, yo no sé qué predicar, yo no tengo. ¿Qué hago cuando la Biblia se le acaba a uno? Me dijo. ¿Qué hago cuando yo abro la Biblia y ya no encuentro, no tengo inspiración, no sé, ya no me sale nada, ya no me sale inspiración para predicar? He estado por todo el Antiguo Testamento, he hablado del infierno, he hablado de la gloria, he hablado de la gracia, he hablado de tanto y de esto y de lo otro, y ya no hay de qué hablar. Ya se me acabó la Biblia, me dijo así. Él me lo estaba diciendo de una manera jocosa, me dice, y yo no sé, vea, yo abro y ya no me sale, ya no sé qué es lo que me está pasando. Y en aquel tiempo no tenía respuesta para decirle, ya, ¿y qué se le puede decir a un hombre de Dios por muchos años, que llega a un punto, a un tope, llamo yo, donde ya no encuentra, me decía que lo que le estaba dando era zacate seco a la iglesia, o sea, repitiendo los mismos sermones de años que tenía amontonados ahí, ¿verdad? En un baúl, sacaba ahí y repetía otra vez. Y si lo que le estoy dando es zacate seco ya, porque no tengo zacate tierno, algo así. Y yo me puse a pensar, wow, qué feo llegar a ese punto. No es que está malo renovar algo, pero qué tremendo. Ahora entiendo que
cuando estemos en un punto así de tope, donde hemos llegado a un punto final en nuestras vidas ministeriales, donde ya oramos y no sentimos la presencia, ayunamos y ya no tenemos propósito para ayunar, no sabemos ni qué, si es que ayunamos, si ya leemos la Biblia y no nos satisface, no la saboreamos, ya no hay palabra. Hermanos, estamos en un punto donde posiblemente hemos contristado al Espíritu Santo y lo estamos apagando. Usted me dirá a mí, bueno, yo no tengo contristado al Espíritu Santo, pero tampoco lo tenés alegre, tampoco lo tienes feliz, tampoco lo tienes contento, por así decirlo. Estoy usando palabras mías. Otro me podría decir, no, yo no tengo apagado el Espíritu Santo. Ok, pero es un brasero lo que hay entonces. Como que si tuviera las brasas sobre una parrilla ahí, pero no hay fuego, solo humo, humalera. No, aquí es el fuego, hermanos. Se nos llama a ser hombres y mujeres del fuego, estar encendidos, ardiendo. Y posiblemente hay que aprender a no contristar, hay que ver y revisar bien, como decía nuestro hermano Raúl Justiniano, que me enseñó unas frases que hoy casualmente en mi devocional temprano pude leerlas y decirle esto. Son 1, 2, 3, 5 palabras. Él decía, cuando estemos en un punto así, digámosle al Señor que nos examine, que nos corrija, que nos enderece, que nos enseñe y que nos guíe. Y él añadió una sexta con el tiempo, que nos transforme. ¡Wow! Estas palabras yo las tengo apuntadas en mi Biblia. La ven, aquí está mi Biblia. Porque quiero que el Señor a mí me examine a diario. Fue David quien dijo, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En otras palabras, examíneme y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, pues apárteme de ahí, guíame en el camino eterno. Y dijo que fueran gratos los dichos de su boca y la meditación de su corazón delante de Dios, Jehová, roca mía y redentor mío. David en el Salmo 51 por ahí dijo en algún versículo que le diera un espíritu noble que lo sustentara. Debemos de analizarnos, hermanos, y aprender a no contristar y apagar. Nosotros creemos que contristar y apagar el espíritu tiene que ver con pecados sexuales o resbalones sexuales o con lujuria. No, hermanos, es parte nada más de eso, pero hay otras cosas. Un corazón resentido, amargado, un corazón estresado, hermanos, en las que está estresado con otro, o no sé, ha tomado algo indebido, ha hecho algo incorrecto, contrista al Espíritu Santo. Ahora, el pecado no confesado, el vivir en la carne, ¿verdad? No crecer en el fruto del Espíritu, es decir, las cualidades del Espíritu, hablando del amor, del gozo, de la paz, No crecer en eso, tenerlo estancado, la semilla guardada que llamo yo. No crecer en el fruto del Espíritu y dar lugar a las obras de la carne, pues contristan y apagan al Espíritu Santo. Obviamente, es así, una matemática tan sencilla. Ahora, el pecado se define en dos maneras. Una, hacer cosas malas y no hacer cosas buenas. Así se contrista y se apaga el fluir poderoso del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ah? Y ahí hay una máxima muy poderosa. Hacer cosas malas contrista y apaga el Espíritu Santo. Esa, dejémosla ahí. Ajá. Y no hacer cosas buenas. Por ahí se dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta, se le toma o es pecado. De esa manera se contrista y se apaga el fluir del poder del Espíritu Santo. Bueno, entonces no apaguen el Espíritu. Ese mandato enfoca a la gran necesidad de seguir la guianza del Espíritu. Ahora ahí dice que apagar significa interrumpir el flujo de algo, ¿verdad? Obviamente. Si quiere apagar un abanico, quiere apagar un celular, lo desconecta, quiere apagar la cocina también. Cualquier cosa eléctrica que está conectado a la fuente de energía, apagarlo significa interrumpir. Pues acá tiene que ver algo en esta lección objetiva pero muy parecido. Y cuando el Espíritu Santo está dispuesto a dar salvación, ojo acá, sanidad y liberación, debemos de fluir con él. Porque para eso somos instrumentos. Para eso somos mesa, para que se coloque el pan. Para eso somos candelero, para que se coloque el aceite. Para eso somos altares, para eso somos instrumentos. Para eso somos.
No nos hemos consagrado para eso. Debemos de fluir entonces con Él. No hacerlo es obstaculizar sus esfuerzos por llevarnos a lo sobrenatural. Dios quiere llevarnos a lo sobrenatural, pero me late que estamos obstaculizando. Y aquí el Señor quiere llevarnos a lo sobrenatural y a la vez llevar a otro. Con Él es obvio, uno se multiplica. Estamos llamados a la multiplicación, no a la resta, no a la división, que esas son las parámetros del diablo, que le gusta restar, dividir. Pero Dios quiere sumar, Dios quiere multiplicar con nosotros y quiere usarnos. Mire qué privilegio más grande que los ángeles se desean en el cielo. Amén. Uy, qué tremendo, hermanos, qué tremendo esto. Qué precioso. Entonces, cuando fluimos con el Espíritu, y hay vida de poder espiritual, hay vida de poder espiritual. Cuando fluimos con Él, obviamente. Esto es tremendo, hermano. Usted me dirá esto, hermanos, esto es difícil. No lo es. Si de verdad lo deseamos, si de verdad lo queremos. Y yo no creo que esta plataforma fuera formada para otro propósito, es para esto. Entonces, mucho se habla de lo que cuesta la unción. Hay gente que dice, ¿cómo me cuesta conectarme? Debe revisarse. Debe pedirle al Espíritu Santo que lo examine. ¿Cómo cuesta la unción? Dice. Muchas veces yo oraba tiempos atrás, Señor, lléname, úngeme, esto, y hasta que el Señor me dice, escárvate, examínate, mírate hacia adentro, hay cositas ahí, confiésalas, tíralas afuera, expóngalas ahí en el valle de la decisión y toma la decisión de hacer lo correcto. Es lógico que andar con el Señor, estar conectado a Él costará un precio. Pues obvio, claro que estar conectado en una plataforma de tempranas horas es un precio que hay que pagar, hay que dormir menos y para ver el poder de Dios hay que ayunar, dejar de comer desayunos y ricos almuerzos. Es obvio, hermano. Para ganar almas hay que ir, hay que hacerlo. Estar con Él costará un precio, pero la ausencia de poder es aún más costosa. Como este hombre que me decía, ya no me sale nada. Leo la Biblia y ya no me sale nada. Hago esto y no me sale. Hay que analizarse la vida. Porque el poder de los milagros, ojo acá, y me gusta esto acá que les voy a decir, desplaza las tinieblas y las reemplaza por la luz. El poder de los milagros. Y esto es interesante. Cuando nada sucede, cuando no hay milagros, cuando ya usted lee la Biblia y ya no le encuentra unción, no le encuentra revelación, ni menos iluminación, tampoco hay gloria de Dios, que es la presencia manifiesta de Jesús en nuestra vida. Entonces los milagros logran dos cosas. Ahí hay una máxima más adelante, ya después de esta, ¿verdad? ¿Qué hacen los milagros? Logran dos cosas. Y qué tremendo esto, porque yo creo que en medio de todo este avivamiento que deseamos, tienen que haber milagros. Ya el bautismo en el Espíritu Santo son milagros. El hablar en lengua son milagros. Son cosas sobrenaturales. Los milagros son sobrenaturales. Son sobrenaturales. Son cosas que no van a entender los incrédulos. Y son cosas que no son naturales. Son sobrenaturales. La Biblia es sobrenatural, hermanos. Los milagros son sobrenaturales. El bautismo, el hablar en lengua, los dones son sobrenaturales. Los milagros en sí, sean como sean, logran dos cosas. Una, remueven la influencia y el gobierno del infierno. Tremendo eso. Tremendo, porque es la iniciativa de lograr lo imposible y también de hacer ver que hay cosas grandes y poderosas que Dios puede hacer en lo sobrenatural. Remueven la influencia y el gobierno del infierno, es decir, se jalando y establecen la presencia y el gobierno de Dios, hermanos, y a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Qué lindo esto, hermanos. Qué linda máxima para escribirla por ahí. Espero que usted esté escribiéndola, si es que está de veras conectado por acá. Eso hace que los milagros, por eso, hermanos, una vida que no está en milagros, que no está viendo milagros. Yo puedo hablarle a usted de milagros porque los he vivido en la vida mía, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, pero también en la vida de la iglesia, en la vida de muchos.
Y qué lindo. Una vez organizamos un evento para que fueran bautizados en el Espíritu Santo muchas personas, porque necesitamos eso, hacer venir a la gente a los altares, imponerle las manos, orar, pero primero habría que santificarse, ayunar por una semana, porque hermanos, cuando no sucede eso es porque la influencia y el gobierno del infierno está estancada en las personas, en los corazones, en las mismas iglesias, en los mismos líderes. Y hay que santificarse, hay que buscar de Dios, hay que meterse de veras para ir limpiando el camino, como Juan el Bautista, limpiando el camino para la presencia del Señor. Si Jesús mismo necesitó un precursor para llegar a esta tierra, ¿cuánto más nosotros tenemos que limpiar el camino con el Espíritu Santo, con el poder de los medios de la gracia, que yo llamo la oración, el ayuno, la lectura, la palabra, de santificar al pueblo? Inclusive antes de cruzar el Jordán para ir a la tierra prometida, Dios mandó a santificar al pueblo para que la tierra prometida fuera una realidad. Pero el arca del pacto iban los hombres de los hombres santos. Y cuando tocaron el agua, el río Jordán se abrió en dos. Y es que esto es lo que pasa. Remueven la influencia, los milagros, las cosas del cielo en la tierra. Y el gobierno del infierno tienen que jalar, tienen que irse, tienen que limpiarse. Yo creo en esto y establecer la presencia y el gobierno. Esto se llama conquista. Y uno nunca puede reinar lo que no ha conquistado primero, hermanas y hermanos. Yo se lo garantizo. Mucho se habla de conquistar y esto, pero ¿qué pasa? Mucho se habla de reinar y que estamos viviendo un reino presente, se dicen algunos. Hermanos, nadie gobierna nada hasta que no conquiste primero. Y nadie conquistará nada, nadie nada, hasta que no decida hacer que el poder de Dios venga a nuestra vida. La manera en que revolucionamos al mundo, o la manera en que revolucionemos el mundo al mundo, y que la presencia de Dios cubra la tierra, tiene que ver con un pueblo, en este caso, el pueblo de Dios, nosotros que camina en poder, llevando el testimonio de Cristo a donde no ha sido predicado, por ejemplo, llevando la gloria de Dios donde todavía no ha sido manifiesta, obviamente. Espero que en este segundo principio usted haya abierto un poco más su conciencia, pero le tengo una aplicación práctica. Esta aplicación práctica de este segundo principio. Hay dos preguntitas ahí y la primera se divide en dos. En tu diario vivir, por ejemplo, ¿cómo contristas y apagas el fluir del espíritu? Ojo acá, porque podemos ser grandes hombres ungidas y ungidos, pero habrán momentos muy humanos en los que usted no siente el fluir. Claro que sí. Va a tener que, ¿cómo contristas? ¿Qué hay? ¿Qué acto? ¿Qué pensamiento? ¿Qué intención? ¿Cómo cortarás con esta forma de actuar? Mucho se vive. La iglesia sigue siendo humana, solo que redimida, pero se vive mucho de esto. Y el Espíritu Santo quiere movernos, pero hay que ir cortando con formas de actuar que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a la número 2. ¿Qué debes hacer para permitir que el Espíritu Santo te lleve a la vida sobrenatural? Pues lo primero que tienes que hacer es no hacer esfuerzo en el sentido como hacían los hombres de la ley o en el Antiguo Testamento para lograr el favor de Dios. Es dejarse caer en la gracia de Dios y reconocer de que tenemos alguna debilidad en las obras de la carne y que no tenemos nada de cualidades o bien pocas cualidades del espíritu, del fruto del espíritu. Tienes que aprender a ver si decirle al espíritu. Yo, por ejemplo, mi oración es: ayúdame a hacer morir lo terrenal en mí y ayúdame a hacer crecer lo celestial en mí. Ayúdeme, Señor. Y yo mismo me autoanalizo por dentro. Y yo quiero, Señor, y reconozco que si en algo estoy fallando, que de hecho sé en qué áreas, por ejemplo, el dominio propio, siempre he dicho, es un fruto no, es una cualidad del fruto del Espíritu de la vida de Cristo, que a todos nos cuesta tener dominio. Dominio propio en el carácter, dominio propio en todas las áreas de la vida, en lo social, en lo emocional, en todo. Dominio propio, para no estar constantemente resbalando, ¿verdad? Y no estoy hablando de grandes pecados capitales, hablo de cosas tan sencillas
como disgustarse, como resentirse, como amargarse, como enojarse con alguien, airarse indebidamente, cosas tan sencillas que pueden llevar al espíritu a apagarse, o bien a contristarse. Y así tener una vida de ministros, de improvisación, a punta de brasas, a punta de humo, ¿verdad? Sin tener al Espíritu de Dios de verdad contento como quiere estar. La verdad que quiere estar contento con nosotros. Oremos, oremos en este punto. Señor, gracias te doy por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Pido, Señor, que podamos visualizar, que nos sea revelado también por parte suya, cómo cortar las formas dañinas de actuar en nuestra vida. Espíritu Santo, te permitimos que trabajes en nosotros, en el nombre de Jesús. Y el principio número 3, y con eso estamos terminando, ¿verdad? El avivamiento y el poder sobrenatural. Me acuerdo cuando comenzó esta plataforma va a ser 2 años, ¿verdad? Hace rato. Va a ser 2 años la mía, perdón. La mía. Esta creo que va a pasar ya, ¿verdad? Así tengo entendido. Me acuerdo cuando comenzamos esta plataforma, el principio era un avivamiento. En medio de la pandemia, aviva tu obra, en medio de los tiempos, ha de renacer. Bueno, el avivamiento, no tengo mucho, yo no soy ¿cómo te lo explico? Un máster entendido en asuntos de avivamiento por lo que he leído, por lo que he estudiado, lo que he podido enseñar acerca de lo que he estudiado. Pero el avivamiento es el ambiente, todos podemos vivir un avivamiento. Es el ambiente en que el poder de Cristo puede verse manifestado con mayor facilidad. Es que esto toca e influye en cada partícula, hermanas y hermanos, de nuestro ser. Porque es como un fuego. Yo me acuerdo, mi papá cuando sembraba allá en Guanacaste, grandes terrenos, en aquellos tiempos, pues él pegaba fuego a la maleza y quemaba ahí. Hoy no se puede hacer eso, pero el fuego invadía toda el área, a veces se pasaba, ¿verdad? Humanamente hoy esto es prohibido, pero estamos hablando de un fuego que se enciende, como en África, que cuando alguien enciende una llanura, agarra toda la selva. Así es el fuego se extiende y quema todo. Bueno, en los avivamientos, y aquí hay una gran pantalla aquí con todo ese montón de palabras, pero es para que usted de alguna manera le saque fotos, Dice que es en los avivamientos que el infierno es saqueado, y lo escribí todo ahí para que hermanos se graben, y el cielo es llenado. ¡Wow! Claro que sí, es lo que hemos leído, es lo que hemos vivido. Sin avivamiento el infierno es el que se llena y la iglesia es la que es saqueada. ¡Wow! Es la que es estancada, la iglesia se estanca, es cancelada, es turbada, se queda sin poder, sin milagros y prodigios. Nuestras ciudades no serían transformadas y la gloria de Dios no sería manifiesta. Todos sufren. Hasta Dios sufre agravio, hermanos, porque la gente habla mal de Dios. Y los rebaños o miembros pierden el sabor de la sal y dejan de ser de luz del mundo cuando hemos sido llamados a hacer eso. La verdad, punto suspensivo ahí, la verdad sigue siendo así. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Viajo constantemente por muchas partes de Costa Rica, de este país, y hermanos, y me da pena y decirlo, hace poco vine de una gira, y qué tremendo es ver templos cerrados. Templos cerrados, de antes de la pandemia ya habían templos cerrados por crisis en ciertas denominaciones, y sin mencionar nombres, ni nombre de denominaciones. Pero qué triste, conozco cerca de unos 13, 14 templos de diferentes denominaciones en este país cerrados, donde una vez la gloria de Dios estuvo ahí, por conflictos, por mal testimonio, por caídas en pecado, por la pandemia misma, que se tuvieron que cerrar templos, pero no le podemos echar culpa a la pandemia, porque muchos siguen de pie, siguen adelante. El asunto aquí es que una vez la gloria de Dios estuvo ahí en esos lugares, y si vamos a hablar de expansión, de evangelización, de hacer otra iglesia más, de extendernos, tenemos que, hermanos, pedirle a Dios el poder sobrenatural para eso.
Porque así como llega, se puede ir si se contrista el Espíritu Santo. Una iglesia pierde el sabor de la sal y de la tierra, se estanca, quedan estancadas, quedan sin poder, turbadas, no crecen por alguna razón. La misma vida de cada miembro no crece, se queda estancada, queda en un limbo, no sé qué hacer, como decía este hombre de Dios. Entonces, hermanos, hay que analizar un poco y pedirle a Dios que nos llene de esto, de su presencia, que nos llene de sabiduría, entendimiento, de revelación, de iluminación para avanzar a nuevos niveles, porque creo que este proyecto que se tiene, hermanos, de ir al mundo y de aquí al 2033 multiplicarnos, hermanos, tiene que ver con vida desde adentro hacia afuera, transformadas en el poder del Espíritu. No va a haber, sin poder del Señor esto no se va a lograr. Nuestro deber con la humanidad, cada uno de nosotros, desde el lugar en que Dios nos ha colocado, es dar respuesta para lo imposible, hermanos. Y un encuentro personal con Dios para aquellos que no lo tienen, hermanos. Y ese encuentro, que es una máxima que está por ahí más adelante, debe manifestar gran poder de Dios. Ese encuentro debe manifestar gran poder de Dios. Dígalo ahí donde está. Este encuentro debe manifestar gran poder de Dios. A su nombre, gloria. Somos los representantes de Dios, hermanas y hermanos. Como dije en otra ocasión, en otra enseñanza. Como hijos y como hijas de Dios, hermanos, aquí en la tierra, de los vivientes. Y como siervos y siervas de Dios, siervos por amor llamo yo, que nos oraron la oreja. Estamos no para apacentarnos a nosotros mismos. Se equivocó usted si cree que aquí en esta tierra estamos para contar billetes y billetes y billetes y aún vamos a la eternidad a contar billetes en la eternidad. No, eso no. No es así. Eso fue un engaño del tiempo pasado, donde los predicadores de la prosperidad enseñaron a gran parte del pueblo cristiano en que para ser bendecidos había que hacer esto y aquello y dar y dar y dar y hacer esfuerzos, haciendo y haciendo y así. No. Pues dar es una bendición y es un principio de la palabra de Dios, pero no como lo explicar. Hay algunas cosas que quiero que entendamos acá, algunos principios importantes que tienen que ver, hermanos, qué hacer para que entendamos estos principios de lo sobrenatural de Dios. Primero, escuche bien este. Número uno, representar a Dios sin poder es un terrible obstáculo. Terrible. Estamos estorbando a Dios. Una vez Dios le habló a un hombre de Dios y le dijo, apártese, no me estorbe. Déjame hablar, ya deja de hablar, le dijo. Ya deja de hacer, apártate. Número dos, es imposible dar un testimonio adecuado de Dios sin demostrar su poder sobrenatural. Estamos aquí para expresar lo sobrenatural. Número tres, lo sobrenatural es el ámbito normal para Dios. Pues por supuesto que Dios es ahí donde se mueve. Para Él es natural moverse en lo sobrenatural. Y Él quiere que nos movamos en lo sobrenatural. Número cuatro, Jesús era la exacta representación de la naturaleza del Padre. Si tenemos una relación con Cristo, veremos en Él un ejemplo a la luz de las Escrituras. ¿Cómo tenemos que imitarlo a Él? Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Y Cristo dijo, sed imitadores de mí. Él era la máxima representación, la exacta representación de la naturaleza del Padre, de lo que Dios quiere en esta tierra. Y número cinco, su representación del Padre debe ser el modelo para nosotros al aprender a representar. A su nombre. Gloria. ¡Wow! Por algo dijo Pablo, Cristo en mí, mi esperanza en gloria. Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros. Terminando con la aplicación práctica. De verdad, ¿estás sediento y hambriento de avivamiento? De verdad, hermana y hermano. Eso es verdad. Revísese bien, analícelo. Se necesita sed y hambre de Dios, como dijo aquel salmista, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma. ¡Wow! Y número dos, se divide en tres preguntitas. ¿Buscas el poder de Dios? ¿Cómo lo buscas? ¿Quieres una vida de poder sobrenatural? Claro que todos queremos. ¿Cómo lo demostraríamos? Una vez alguien me dijo, ¿cómo aprendo a orar? Y yo había oído de alguien decir eso. Y yo le dije, orando. Así es para todo lo demás. ¿Cómo quiero una vida sobrenatural? Ponga las manos sobre un enfermo y verá. Si se sana bien y si se muere, pues también Dios quería llevarse.
Arriésguese. ¿Cómo me gano un alma para Cristo? Bueno, salga y evangelice, punto. Eso es hacer lo correcto y dele. Terminamos orando en esta hora. Señor, gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido estar juntos acá. Gracias, papito bueno, porque usted sigue siendo generoso con nosotros, bondadoso. Muchas gracias, Señor, porque nos hablas día a día en ir en pos de lo natural, en pos de las cosas buenas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Doy gracias por este tiempo maravilloso. Amén.